Bien, jóvenes, buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Bien. A ver, ya que está en línea Nagaru, ¿qué recuerda usted de médula espinal? Nagaru. Sí, bueno, de médula espinal es que está, eh, es, bueno, con parte del contenido del canal raquídeo, que bueno, iría desde todo lo que es eh, ¿cómo lo digo? Desde el, el comienzo de las vértebras hasta lo que es sacrocoxis y desde hasta L2 era, ¿cómo se llama? El canal raquídeo, luego era la cauda equina. ¿Qué más? Ya. Bueno, iniciaremos la actividad con un esquema alusivo a la médula espinal. Esto es una vista posterior, jóvenes, de la médula espinal. Lo que ven en el centro, a la manera de una H, la sustancia gris y todo el entorno, sustancia blanca. Este es el surco medio posterior. Aquí está uniformemente distribuido la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si yo hago un corte así y abro lateralmente a la izquierda y a la derecha? ¿Qué pasa con las fibras blancas y qué pasa con la sustancia gris? Obviamente que se dispersan lateralmente, lo ensancha. Y estoy empezando con esto porque la distribución de la sustancia gris y de la sustancia blanca, más o menos explicativamente es así. Corte hasta el mismo conducto ependimario y tracciono lateralmente. Por eso es que la médula oblongada tiene la configuración ensanchada en su parte superior y media trunca en su borde inferior. Bien, jóvenes, si esto lo tienen en cuenta de lo que vienen adelante para la revisión de médula oblongada y puente, se entenderá mejor lo que se va a hablar hoy. Esquema recordativo. Médula espinal lo acabamos de revisar. Lo que vamos a revisar ahora es el inicio de lo que es la conformación del tronco encefálico. Y en el tronco encefálico está incluido bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Y agregado a estas estructuras también se revisa el cerebelo. Entonces, el bulbo raquídeo es la continuación de la médula espinal desde el punto de vista estructural y funcional. Médula espinal, esto es de un embrión todavía, el mielencéfalo, o sea, donde está la médula espinal, el metencéfalo, donde está la protuberancia, el cerebro medio, donde predomina lo que es el mesencéfalo y el istmo, y también el romboencéfalo. Luego está el diencéfalo, intermedio entre lo que es mesencéfalo y telencéfalo, o cerebro anterior y esto cerebro posterior. Entonces, de un recién nacido, y la posición anatómica más o menos es así, pero aquí le falta una ligera inclinación, no es así vertical el tronco encefálico. Seguimos con lo mismo, médula espinal, médula oblongada, de lo que hablamos hoy. La protuberancia en el recién nacido todavía no tiene mucha pronunciación como en el adulto. Por detrás de la protuberancia y médula oblongada está el cerebelo. Entonces, hasta aquí termino la descripción, porque de eso vamos a hablar en la mañana de hoy. Médula oblongada y protuberancia. Dejaremos para una próxima reunión revisar cerebelo. En el adulto,
Esta es la configuración, jóvenes. Límite inferior de la médula oblongada o superior de la médula espinal. 3 estructuras anatómicas. Agujero magno, línea imaginaria a mitad del arco vertebral, la decusación piramidal como estructura neuroanatómica propia o el origen del primer nervio cervical. De ahí hacia arriba es médula oblongada, y la médula oblongada en este corte sagital que estamos viendo, su cara o superficie anterior, su cara o superficie posterior, donde ya está conformando parte de esta cavidad que está en la región posterior del cerebro, vesícula cerebral posterior, que es un remanente cavitario, específicamente es el cuarto ventrículo, solamente es su porción inferior, y aquí está la protuberancia, igualmente, superficie anterior, superficie posterior. Entonces la superficie posterior de la protuberancia e igualmente de la médula oblongada conforman que el piso de esta cavidad que se llama cuarto ventrículo. O también la otra forma de recordar esta región posterior de ambas estructuras es el rombo encéfalo, que más adelante lo vamos a identificar mejor. Y esto es el cerebelo, fosa craneal posterior, ubicado desde el punto de vista de la fosa craneal posterior, específicamente en las fosas cerebelosas por debajo de los lóbulos occipitales, y que entre ambos separa una estructura que es desdoblamiento de la dura madre, que se llama la tienda del cerebelo. Entonces, bajo este panorama de ubicación, jóvenes, de esto vamos a hablar inicialmente, médula oblongada. ¿Y qué vamos a revisar de médula oblongada? ¿Cuál es la ubicación que tiene? ¿Qué límites tiene? O sea, cuando hablamos de límite estamos hablando de superior, inferior, y también hay simultáneamente caras, bordes, etcétera. ¿Cómo es la conformación? Y aquí recuerden lo primerito que les explicaba en la mañana de hoy, o sea, la estructura interna y externa de la médula oblongada. ¿Dónde se ubica la médula oblongada? Voluntario. O voluntaria. Vamos, jóvenes, despierten. Parece que no queremos caminar bien, ¿ah? Les daremos el gusto que a iniciativa de ustedes no caminen bien. Jóvenes. ¿Cómo se llama esto? ¿Nagarú? Nagarú. Sí, doctor, el agujero magno ¿A qué hueso pertenece? al hueso occipital ¿En qué fosa craneal está? en la posterior. ¿Esta porción pertenece al occipital? No. No pertenece. Si estás viendo el mismo color, chica. Ah, sí. Es el clivus, jóvenes. En la porción basilar del occipital, superficie superior o endocraniana, está una depresión que tiene a ese nivel el occipital, que se llama clivus. Justamente estoy hablando de las dos estructuras. ¿Por qué? Porque la médula oblongada empieza acá, jóvenes. Y descansa, o sea, su cara anterior de la médula oblongada es como que si estuviese protegido por este clivus perteneciente al hueso occipital. Entonces, la ubicación específica por encima del agujero occipital y en la fosa craneal posterior en relación con el clivus. Entonces, esta es
la cara anterior, o lo mismo que están viendo acá, pero aquí no está en posición anatómica por si acaso, sino que ha sido levantado exageradamente la cara inferior de la masa encefálica y obviamente los lóbulos frontales para poner en evidencia esto, la cara anterior. Esta es la que tiene relación con el clivus, y eso se los comenté cuando revisamos huesos. Entonces, jóvenes, la ubicación desde el punto de vista de estructuras neuroanatómicas se le considera como una continuación de la médula espinal, pero ya formando el tronco encefálico. Se llama médula oblongada o bulbo raquídeo o simplemente bulbo. ¿Por qué? Porque adopta esta forma. Miren, jóvenes, si ustedes conocen una cebolla o conocen un ajos, los primeros que describieron esta estructura anatómica lo compararon así, de ahí el nombre. Entonces, les dije que es más ensanchado en su parte superior, ahí lo tienen, pues entonces esa parte superior constituye el límite superior de la médula oblongada y la estructura neuroanatómica se llama surco bulbo protuberancial superior. ¿Por qué? Porque está en medio de las dos estructuras, parte superior del bulbo y borde o parte inferior de la siguiente estructura que es la protuberancia. El límite inferior, ¿cuál es? Ya se los dije. A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda, jóvenes? El Atlas, doctor. El Atlas, una línea media, en una línea imaginaria en la mitad del arco del Atlas. ¿Qué más? Esa es una forma de recordar. Otra, Nagarú. La otra creo que era en relación con el agujero magno. Agujero magno, siga usted. Ha tomado rico desayuno. Con las protuberancias occipitales. Soségate. Te faltan las dos estructuras neuroanatómicas. Decusación piramidal. O sea, ahí se ve, jóvenes. Es como si, digamos, este surco medio fuese interrumpido por esa decusación o el origen del primer nervio cervical. Ahí tienen las cuatro formas de poder identificar el límite inferior o borde inferior de médula oblongada. Entonces, esos son los límites. Luego, tiene una cara. Un ratito, por favor, chicos. Aló. Hola. Mi hermano ya tiene corvina. ¿Ya los 4 kilos? Hace creo más de 10 kilos, sino que dice que eso tiene 2 kilos cada uno, así son grandes, ¿no? Lo que pese 2 enteros sería, pues. Ya ves, pesa, a ver cuánto me sale. Ya como madre el kilo. Y tú me pasada me vendiste menos y me echaste que va a ser menos. ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo maltratas a la familia tú, eh? Ya, dime el peso que te arrastra. Ya, pero me lo traes para acá. Uy, pero hoy día no va a tener tiempo ahorita. ¿Quién lo ve? O sea, tú lo traes para Tacna. Ya, ya, entonces, que te lo envíe. Sí, ya, ya, ya. Chao, chao. Chao.
Ya, disculpen, chicos. ¿En qué parte nos hemos quedado, Nagarú, que me desconcentró? En los límites inferiores estaba explicando. Ya, límite inferior. Entonces, estamos hablando de límites, jóvenes. Inferior, superior. Luego, ¿qué más en su anatomía de superficie? Tiene una cara anterior, la que están viendo ahí, una región lateral, y utilizamos otro esquema. Esta es la cara, esta es la médula oblongada, jóvenes. Mírenla bien, porque en el anterior no se veía lo suficientemente bien. Este es un esquema perfectamente donde se identifican todas las estructuras. O si no, hablemos en paralelo, miren, límite superior. Nagarú, rapidito. El clivus. Caramba. Límite superior de la médula oblongada. Mm, Voluntario, voluntaria. Se le acabó la batería a Nagarú. Surco, bulbo protuberancial superior, chicos. Límite inferior, bueno, aquí no está la estructura ósea, pero sí está perfectamente bien identificado que la decusación piramidal, como decía, como que se interrumpe aquí este surco medio que tiene la médula espinal y que también se continúa en la médula oblongada. O la otra referencia desde el punto de vista puramente neuroanatómico es la emergencia del primer nervio cervical. Esta es la cara anterior. Y en la cara anterior que hay en la médula espinal hemos hablado de cordones anteriores. Aquí siguen siendo cordones anteriores, sustancia blanca, pero se llama las pirámides de la médula oblongada adyacentes al surco medio. Entonces, medialmente estas pirámides, que es sustancia blanca, o sea, es motor descendente deferente, tiene el surco medio. Y lateralmente, ¿quién lo delimita a estas pirámides? El surco colateral anterior, tan igual como hemos comentado en médula espinal. Pero aquí no hay la emergencia de nervios espinales, sino hay la emergencia, oreja con lo que voy a decir, aparente de nervios craneales. Nervios craneales, específicamente el hipogloso. Por detrás de esta estructura, que es el surco colateral anterior, que viene otra, pero esta ya no es sustancia blanca, es sustancia gris, las olivas. Y en la parte interna de la misma médula oblongada, ¿qué va a estar? Los núcleos de la oliva, pero superficialmente así se llaman olivas nada más. Y por detrás de las olivas que hay otro surco, que es el surco retroolivar, y a este que le hemos denominado el colateral anterior, también algunos le denominan el preolivar. Entonces, hasta ahí la descripción, primero de su cara anterior y después ya en parte de su cara lateral, donde hemos hablado de las olivas. Y en el surco, que es el límite superior, ¿qué hay? No solamente está la identificación como surco, sino está la emergencia aparente de otros pares craneales. ¿Cuáles? Sexto, motor ocular externo. El séptimo, con su intermediario de raíz orosensitivo. Y el octavo par craneal, que tiene doble componente, vestibular y coclear. Entonces ahí tienen límite superior e inferior y su cara lateral y en parte la cara, perdón, su cara anterior y en parte su cara lateral. Esto mismo, jóvenes, de esto hemos hablado. Y aquí está otra vez para que recuerden la decusación piramidal.
Podemos hablar que la decusación piramidal, si es que no se acuerdan, es producto de qué? De que casi el 90% de las fibras del cordón de movimientos voluntarios se decusan hacia el otro lado. Y eso va a ser entonces el tracto espinotalámico lateral, los que se cruzan. Y el que sigue directo será pues el espinotalámico anterior. Entonces, las fibras que se cruzan predominantemente, unos hablan de porcentajes inclusive 80-90%, son las que, digamos, entre comillas, causan el borramiento de este surco medio anterior. Y aquí estamos viendo que su cara lateral. Y en su cara lateral, ¿qué vemos? Aquí está mejor evidenciado esto que están viendo acá. Esas son las olivas. Aquí está el surco preolivar bien identificado y hacia atrás el surco retroolivar. Y en ese surco retroolivar, ¿qué hay? Está la emergencia aparente de otros pares craneales. 9, 10 y 11. Entonces, este es el surco retroolivar. Y esta es la región posterior. Y cuando hemos hablado de región posterior de la médula espinal, ¿qué hemos dicho? Que está el surco medio posterior, que es mucho menos pronunciado que el anterior. Y que cuando está más o menos a nivel de T2, ¿qué pasa? Este surco como que se subdivide y aparece un surco intermedio posterior. Creando, ¿qué fascículos? ¿Quién se acuerda? Fascículos gracil y cuneiforme, que son tractos blancos. ¿Y qué tipo de, qué conducen estos fascículos, Nagaru? Nagaru va a terminar con fiebre hoy día. A ver, Melissa Nicole, su respuesta. No recuerdo, doctor. Ay, chicos, que se me hace que van a asomar en masa. Así que. Eric Ortega, Buenos días, doctor. buenos días. No sabría dar respuesta, doctor. Me canso. Brigitte Ponce, hipoacúsica ella. Denis Quispe, Buenos días, doctor. buen día. Mm, Creo que son los cordones o vías sensitivas. Vale, al fin, carajo. Me conformo con eso por ahora. Se los he repetido varias veces, jóvenes. Cordones anteriores, vuelvo acá, ¿dónde estamos? Motor en médula. Posterior, ¿dónde estábamos? Jóvenes, si esto es médula, es sensitivo, netamente sensitivo. Oreja, todavía no estoy hablando de los tipos de sensibilidad, aunque cuando ya en médula espinal les dije, la sensibilidad propioceptiva del tacto, dolor, temperatura, todos esos tractos están acá. Y lateralmente, jóvenes, aquí, estoy recordando médula espinal, están de los dos, ascendentes y descendentes, o sea, sensitivos y no sensitivos. Entonces estábamos acá. ¿Qué pasa con este surco intermedio, digo el surco posterior? Se subdivide ya en médula espinal, en el fascículo gracil medialmente y el uniforme lateralmente, como fascículos. Pero cuando llegan a la médula oblongada, y ustedes lo ven más abultado, jóvenes, ahí están los núcleos para estos respectivos fascículos. Y cuando hablamos de núcleos,
paren las orejas significa acúmulo de sustancia gris. Y si se dice sustancia gris, es la presencia de neuronas. Entonces, aquí van a llegar la información que traen esos dos fascículos, al núcleo gracil y al núcleo cuneiforme. ¿Qué pasa después de ahí? Lo veremos cuando hablemos de la configuración interna de esto que se llama médula oblongada. Ahora, pero eso no solamente hay en la región posterior. Ya antes de seguir con la descripción, yo les dije al inicio, es como si yo al tubo ependimario o conducto ependimario de la médula espinal le hago un corte y lo abro. Y aquí más o menos está lo que les he dicho, jóvenes. Así, está abierto. Se ha desplazado lateralmente. Y entonces, ¿eso qué permite? También explicar cómo es la posición de los núcleos o de la sustancia gris de la médula oblongada. Lo que es motor, o sea, esto, sigue siendo anterior o central y anterior también. Pero lo que es sensitivo, como que se abre lateralmente, como si uno abriese un libro, entonces se desplazan también la sustancia gris. Entonces todo lo que es sensitivo está ubicado más lateralmente y medialmente de la configuración posterior que tiene la médula oblongada. Entonces, esta es la anatomía de superficie, jóvenes, en su región posterior de la médula oblongada. Ahora, ustedes están viendo más detalles acá. Sí, yo si sigo en detalles, jóvenes, los voy a confundir, porque aquí va a estar los núcleos, pero ya internamente de médula espinal, los núcleos de qué? Acá se llama el trígono del hipogloso, el trígono del vago. Significa eso, abultamientos de qué? De sustancia gris, pero internamente en la médula oblongada. Entonces, todo esto que lo están viendo ahí, que ahora lo estamos mencionando así como detalle anatómico nada más de la médula oblongada, lo vamos a ver más luego en cortes de la médula oblongada y también lo vamos a volver a repetir y a revisar cuando hablemos de romboencéfalo, esto que estoy tratando así, que es un remanente embrionario común para las estructuras que están en el tronco encefálico y es producto de ¿qué? El remanente embrionario de la vesícula cerebral posterior. Este romboencéfalo, con todo esto que estoy comentando a este nivel, a su vez constituye ¿qué? El piso para una cavidad que hay aquí que se llama cuarto ventrículo. Y que el techo está casi. Y que este cuarto ventrículo es sinónimo de ¿qué? Que tiene tela coroidea, que tiene los plexos coroideos, que se continúa con el conducto ependimario hacia la médula espinal y tiene conexión hacia arriba por debajo de estas estructuras como un conducto que se la... Y después se conecta con el tercer ventrículo que también se está viendo aquí. Esto es región posterior. O sea, en posición anatómica, sí es factible ver la médula oblongada. Pero si yo quiero revisar las estructuras que hay en la región posterior en simultáneo de lo que es médula oblongada y protuberancia, pues no voy a poder. ¿Por qué? Porque va a estar oculto por estas estructuras que son los pedúnculos cerebelares, más el cerebelo y las telas coroideas que hay tanto superior como inferiormente. Entonces acá está cortado el cerebelo, está amputado los troncos, los pedúnculos cerebelares y aquí definitivamente no hay cerebelo. Entonces, cara anterior, cara o regiones laterales y la cara posterior conformando la mitad inferior del piso de lo que es cuarto ventrículo o la mitad inferior de lo que es romboencéfalo. Más de cerca la misma imagen, jóvenes. Pero ahora hablemos de la longitud. Longitud promedio de 27 a 30 milímetros. Aquí está la decusación de las pirámides.
antero-posterior de 12 a 15 milímetros, un diámetro transverso de 10 a 12 milímetros y un peso de 6 a 7 gramos. Nuevamente lo mismo, jóvenes, de su configuración interna. En la cara anterior, la fisura mediana anterior, lateralmente las pirámides de la médula elongada. La decruzación está acá, que ya les expliqué quiénes se cruzan y en qué porcentaje aproximadamente, y que la que dan lugar al tracto córtico espinal anterior y lateral. Luego está ya en la región lateral, otra elevación que tiene en esta superficie la médula elongada, que es las olivas, por delante el surco preolivar y por detrás de esta misma estructura el surco retroolivar, y se comenta que en su región posterior existe una fosa que es la fosa supraolivar y que coincidentemente está en relación con el séptimo y octavo par craneal. Vuelvo a repetir, estos son emergencias aparentes. Significa que hay otro tipo de emergencia. Lo mismo acá, jóvenes, lo mismo que les he comentado esta acá, solamente a la manera de recuerdo. La oliva, el surco retroolivar. Aquí está la división ya la división de la surco posterior en el surco intermedio posterior, y hasta aquí es fascículo todavía, y acá están los núcleos más abultados. Núcleo de sustancia gris. En la región posterior, lo mismo, jóvenes, lo mismo. Más de cerca solamente la imagen, el surco medio posterior y el surco intermedio posterior, los dos núcleos para los respectivos fascículos. Y de aquí van a nacer, escuchen lo que voy a decir, se van a originar las fibras arqueadas para después conformar el lemnisco medial, lemnisco trigeminal o cinta de Reil, Y estos a su vez después van a conformar, esas fibras arqueadas van a conformar la decusación lemniscal, que luego los vamos a ver en un esquema. Entonces, ¿de cuántas decusaciones hasta ahora estoy mencionando en este sector de la anatomía neuroanatómica de nosotros? Ya les comenté una, acá, jóvenes. Decusación piramidal, decusación piramidal, decusación motora o sensitiva. Melissa. No quiere responder ella. Diego Romero. Buenos días, doctor. Buen día. Motora. Motora, mi muchacho, motora. Y de esta decusación que más adelante voy a describir, jóvenes. ¿Dónde estábamos? Jóvenes, aquí estábamos. La decusación que derivan de estos núcleos, sus fibras arqueadas, van a conformar la decusación sensitiva. Y de más adelante viene otra decusación inclusive, pero ya obvio, en otra estructura neuroanatómica. Este es otro esquema de lo mismo, jóvenes, pero solamente con la idea de completar para que la idea quede más clara cuando hablemos del cuarto ventrículo y hablemos de romboencéfalo. Miren, jóvenes, todo esto es cerrado. Esto debe venir por acá. Cierra su región póstero superior, y esta otra que es acá le llaman la válvula de Busen, la válvula de Tani, que más adelante vamos a ver, cierran estos espacios conjuntamente con estos tres pedúnculos, pero predominantemente el pedúnculo cerebral, y formar realmente el cuarto ventrículo. Entonces, este es tela coroidea y este es plexo coroideo, vasos sanguíneos. ¿Listo, jóvenes? Ahora, el comportamiento de esta tela coroidea cuando llega a este nivel es como si cerrase esta estructura, pero no. Tiene un orificio que es el agujero de Magendie para permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo
hacia la médula espinal. Obviamente aquí debe estar el conducto ependimario y ya esto, como ustedes están viendo, miren, recordando para ustedes la sustancia gris de la médula espinal. A este sector se le llama el óvex o el cerrojo, o donde se juntan esas dos telas cordíacas. Y aquí, jóvenes, tienen el resumen de estas diferentes estructuras que hemos hablado, y no solamente de ellas, sino ya de las otras, incluyendo protuberancia, que lo describimos enseguida. Y después aquí están la lámina cuadrigémina con sus colículos superiores e inferiores. Esta es la glándula pineal que ya le hemos revisado. Sus brazos conjuntivales que ponen en relación con la vía óptica, con la vía acústica, y estos son los troncos cerebrales. Troncos cerebrales por encima de la protuberancia. Ahora, hasta ahí la descripción externamente de lo que es médula oblongada, pero no sabemos lo que hay internamente. Y como les dije al inicio, la distribución de la sustancia blanca y de la sustancia gris no guarda, jóvenes, el orden, casi así en orden que hemos hablado de la sustancia gris, en médula espinal. Mucho que tiene una forma de una H definida, casi en todo el trayecto de la médula espinal, y la sustancia blanca igual. En el caso de la médula oblongada, no, jóvenes. Y no, ¿por qué? Por esto, jóvenes. La sustancia gris está distribuida irregularmente. ¿Por qué? Porque aquí van a estar los núcleos grises de origen real de pares craneales, tan igual como está en la región posterior del puente. Acá, jóvenes. En el medio de esto. Entonces, para eso tenemos que hacer cortes en diferentes niveles, así horizontales, de la médula oblongada, con la intención de ubicar cómo es el comportamiento de la sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, el mismo esquema. Superficie anterolateral de la médula oblongada. Esto mismo que voy a comentar, se trabaja en los mismos cortes, mejor dicho, a la manera de cortes en el puente, pero ya no 3 o 4 o 5 como hablan en la médula oblongada. Entonces, cortes transversales. El primer corte es en el tercio inferior de la médula oblongada, o lo que coincide con la decusación piramidal o decusación motora, y ustedes lo están viendo ahí. El segundo corte a nivel, escuchen, de la decusación sensitiva o decusación que va a dar lugar a la formación del neumnisco medial. El tercer corte a nivel donde predominan las olivas. Ahí está el abultamiento de las olivas, que es sustancia gris. Un cuarto corte casi inmediatamente por el límite superior que tiene la médula oblongada. Y las estructuras que vamos a encontrar prácticamente son las mismas de este tercer corte. Por eso es que la mayoría de textos, cuando describen la estructura interna de la médula oblongada, solamente hablan de 3 cortes. Hay unos que hablan de 4 y hay otros que hablan hasta de 5 cortes. Uno dice, el primer corte siempre es coincidente, decusación piramidal. El siguiente corte por 2 milímetros por arriba de este primer corte. El tercer corte a nivel del óvex. Y después ya el último coincide con la decusación a nivel de las olivas. Nosotros vamos a trabajar en estos 4 cortes. Primer corte, decusación motora, decusación lemniscal, las olivas y pegado al borde superior de lo que es médula oblongada. Esquemáticamente, jóvenes, aquí tienen decusación motora. Estas son las pirámides, fibras blancas, la decusación. Ahí es el primer corte y producto de este primer corte, esto es lo que tiene internamente
la estructura de la médula oblongada. El segundo corte, que es a continuación o por encima de este, es en la decusación lemniscal. Y aquí están los jóvenes, los núcleos, gracil y cuneiforme. Y de ahí nacen las fibras arqueadas y forman la decusación sensitiva. Y a esta decusación sensitiva se llama la decusación lemniscal. Y de aquí va a partir la cinta de Reil. Eso es lo que caracteriza, pero sigue habiendo otras estructuras en la superficie interna de lo que es médula oblongada. Y esto es superior a este corte, más pegado a su borde superior. Y lo que destaca aquí es este abultamiento que vimos en su región lateral. Ahí lo tienen en la anatomía de superficie. ¿Y qué hay por dentro? Esto, jóvenes. Las olivas. Y que la diferencia de esta sustancia gris que son las olivas, que son las más abultadas, tienen una apertura en su borde medial. ¿Para qué? Luego, a medida que describamos los cortes, vamos a ir analizando cada uno de estos. Pero lo característico es eso. La decusación motora, la decusación sensitiva y la presencia marcadamente de las olivas en el tercer corte. Y en el cuarto corte prácticamente se sigue viendo lo mismo. La decusación o el primer corte. Aparte de la misma decusación piramidal que vemos, la ubicación simplemente o la proyección de núcleo gracil todavía acá no da las fibras sensitivas, da la estructura nomás del núcleo gracil y del núcleo cuneiforme. Luego está lateralmente al núcleo cuneiforme que el núcleo del haz espinal del quinto par craneal. Y dicho sea de paso, el quinto par craneal tiene 4 núcleos en su origen como par craneal. Entonces ya estamos hablando con propiedad de los núcleos, en este caso del quinto, uno de los núcleos de origen real. Aquí, jóvenes, yo les hablo de origen aparente, como el término lo dice, por donde aparece ya como nervio en sí, pero el nervio realmente se origina en estos núcleos. Ahora, no todos los pares craneales tienen los mismos núcleos. Hay unos que se comparten, otros no. Entonces, este específicamente es el haz espinal que da origen a la conformación del quinto par craneal. Y después tenemos al fascículo longitudinal medial, que no se ve muy bien acá. Y luego también se los explico a medida que vayamos desarrollando el tema. En esquema más grande, jóvenes, y de manera más explicativa. La decusación piramidal. Esto ya se los he explicado. Son tractos blancos que se decusan. Las que permanecen en el mismo sitio siguen siendo el tracto córtico-espinal anterior, y este es el tracto córtico-espinal lateral. Luego está el fascículo longitudinal medial, acá ya se lo ubica mejor, ¿no es cierto? A ese nivel, en este primer corte. Aquí está el núcleo espinal, que ya lo vimos en el anterior esquema, del quinto par craneal, y coincide con la sustancia gelatinosa que tiene la parte más superior del cuerno posterior sensitivo de la médula espinal. Esto ya lo hemos identificado, que son los núcleos cuneiforme y el núcleo gracil. Y obviamente, externamente, fascículo gracil. Entonces, acá está lo mismo, jóvenes, pero ya haciendo o utilizando otros términos. La decusación
de las fibras piramidales dan lugar a esos tractos que le dije, córtico-espinales, laterales o anteriores. Anterior cuando no se decusan y lateral cuando tiene la decusación respectiva. El siguiente corte, por encima del que acabamos de revisar, como dirigiéndonos, digamos, en dirección al puente. ¿A nivel de qué estructura hemos dicho que es? A nivel de la decusación lemniscal. Entonces, primero identificamos los núcleos. Núcleo gracil y núcleo uniforme o de Burdach. En el primer corte, este estaba más lateral, pero ahora va variando en su posición, jóvenes. ¿Y va variando para qué? Porque de estos núcleos, esto es posterior, chicos, esto es anterior y esto es lateral. ¿No es cierto? ¿Qué hacen? Se originan las fibras arqueadas, como que es al inicio de posterior a anterior, son mediales y después tienen una concavidad lateral y después se dirigen medialmente otra vez. Y de los otros núcleos, tanto el gracil como el uniforme hacen esto, pero el que tiene más verticalidad, digamos, siempre son los fascículos que nacen del núcleo uniforme y se cruzan. Y este entrecruzamiento es lo que se llama la decusación sensitiva. Y de aquí ya las fibras que continúan supraestructuralmente, o sea, hacia arriba, hacia la corteza y específicamente tálamo, que va a conformar la cinta de Reil o la cinta sensitiva o la cinta lemniscal. Seguimos observando al núcleo de la porción espinal en el origen del quinto par craneal. Esto se sigue identificando las olivas. Y esto, como les vuelvo a repetir, le llaman los fascículos arqueados y algunos hablan de la presencia de unos núcleos arqueados. Y aquí están pues, los tractos o los fascículos espinocerebeloso, vestíbulo espinal, que también lo hemos revisado en médula espinal. Entonces, a través de esas fibras arciformes que se originan en los núcleos gracílicos uniformes van a conformar la decusación de fibras sensitivas. Y son los que van a conducir al final la conducción propioceptiva consciente. Esos son fibras aferentes, ascendentes, sensitivas. Y este es el tercer corte, jóvenes. Miren, el primer corte fue aquí, el segundo corte, bueno, no es factible evidenciar con nitidez acá, donde se decusan las fibras sensitivas provenientes de los núcleos gracile y cuneiforme. Vuelvo a repetir, esto es anterior, esto es lateral y esto es posterior. Si identificamos y reconocemos que esta es la región posterior de la médula elongada, ¿esto qué cosa es? Yolanda Quispe. Yolanda Quispe. Buen día, doctor. Buenos días. No sabría, doctor. A ver, vayamos a otro. Retamoso. Wilber. Naranjas no quiere hablar. Piero. Rojas.
Marcelo. ¿Para qué les he mostrado esto, pues, jóvenes? Esto que están viendo acá, esto, ¿en cuál estaba? Es lo mismo, jóvenes. Por eso me estoy dando el tiempito anterior, lateral y posterior. Marcelo. Marcelo, Mira, Sarcedo y Laura. ¿Vive o no buenos días. vive? Sí, sí, estoy vivo. Vamos, responda, muchacho. Naranjas. No, ¿Voluntario o voluntaria? Ah, vamos, Marcelo, te escucho. no, dije que no recuerdo bien, pues. Te demoras media hora para decir eso. A ver, si el quinto no me responde, suspendo la clase. ¿Jalisto pertenece a este grupo? Maldonado sí pertenece, ¿no? Maldonado, Portugal. Sí, sí, doctor. Su respuesta. ¿En ti empieza el grupo de esto, Luis? Me parece que no. En Ludeña, entonces. O no, sí, sí, porque hubo un cambio. Grace está presente en Ludeña. Grace, Stephanie. Bueno, por lo que veo, Maldonado tampoco sabe. Quien tiene la respuesta es Fabiola. Doctor, buenos días. Buenos días, Fabiola. Con esa voz de tristeza me está diciendo que no sabes. No, tengo duda, A pero ver, dígalo, diga la incoherencia. sí, digo la incoherencia, usted me dice si está bien o está mal. Diga la incoherencia. Bueno, exactamente, la puntita, lo de está abajo, vendría a ser el pico. Mira, Fabiola, miren chicos, por favor. Estoy señalando eso Pues, así. ujú. Y es lo mismo que estos chicos. ¿Dónde estamos, carajo? Esto. Es obvio, es un corte. Estamos en las olivas. ¿O no? Ahora les pongo la misma imagen. Segundo que no saben. Andrea Nina. Buenos días, doctor. Buen día. Ah, ¿sería el Vortex? Creo que era. No me Tercero que acuerdo. no sabe. Axel Felipe Nina. Si no sabe, cuarto sería el quinto. Clase suspendida. Felipe. No le tengo respuesta, doctor. Va por el quinto. Voluntario o voluntaria, que es el quinto. Si no sabe, así se vayan a quejar a la SUNEDU. Suspendo clase. El surco medio. ¿Perdón? El surco medio. ¿Quién habló? Melissa, doctora. Lo dices con una tristeza, pero no, pues, no es. No. Yo no les he dicho esto, chicos. Esto sí es el surco medio posterior, esto también es el surco medio, pero anterior. Pero miren, pues mira, Melissa, por favor, y miren todos. ¿Sí? El corte es horizontal, chicos. Entonces, si yo esto lo traslado acá, el corte es acá. ¿Hizo el cuarto ventrículo? Carajo, ¿quién habló? Nina, doctor. ¿Ah? ¿Quién habló? Nina, doctor. Felipe se dice. Ya, doctor Felipe.
No, doctor Felipe, no. Felipe nada más. ¿Dónde estábamos? Acá. Es lo mismo, chicos. Parte del cuarto ventrículo, o mejor, con propiedad, parte del piso del cuarto ventrículo. Y no se convencen, les vuelvo acá. Acá, jóvenes, miren. Esta es la región posterior. Obvio, esto que voy a remarcar así, cara posterior de la protuberancia. Y esto, médula oblongada. ¿Se ubicó o no se ubicó Melissa? Lo que usted decía, Melissa, es esto, hija. Odex. Esto es. Eso está más abajo. ¿Estamos? Acá están las olivas. Sí, Volvemos, doctor. volvemos a lo nuestro. Bueno. Cerramos capítulo. Dolor de cabeza de ustedes. Seguimos viendo. Pero ¿cuál es el objetivo del tercer corte, jóvenes? Poner en evidencia esto. Esto que era simplemente olivas superficialmente en la descripción anterolateral de la médula oblongada, pues internamente que tiene sustancia gris. Y es la zona de la médula oblongada donde mayor concentración de sustancia gris y está conformando el núcleo olivar. ¿Estamos? Y la característica de este núcleo olivar, inclusive que se habla de un núcleo accesorio que tiene a este nivel el núcleo olivar, ¿qué hace, jóvenes? Es como una bolsa. Y el fondo de esta bolsa está en la superficie de esto que se llama olivas. Y medialmente está abierto. ¿Y para qué está abierto? Porque tiene sustancia blanca a este nivel. ¿Ya? ¿Y esta sustancia blanca qué hace? Entra en la conformación de esto que ustedes están viendo acá, que es la sustancia reticular. Esto negro ahí. Entonces, la explicación que se da para la sustancia reticular, si ustedes recuerdan la configuración que tiene la sustancia gris de la médula oblongada, sería así. Cuernos anteriores, sustancia intermedia y cuerno posterior, lo mismo en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí está la base del cuerno anterior. Acá está la cabeza. Y aquí está la zona estrecha que tiene la sustancia gris en el cuerno anterior. Entonces, se dice, la explicación para que se dice, comparativamente es como si estuviese decapitando a la cabeza del asta anterior por la interposición de esta sustancia blanca. Esa es la explicación que da para la presencia de la sustancia reticular a ese nivel. Ahora, ¿por qué es abierto medialmente este núcleo de oliva? Ya les dije, para formar cintas blancas y que se van a cruzar así. Que van a formar después que van a dirigirse hacia los pedúnculos, como se ve acá, cerebelares inferiores. Y al dirigirse, obviamente, a través de los pedúnculos cerebelares inferiores, van a dirigirse al cerebelo y van a tener relación con la coordinación de los movimientos voluntarios. Y también con los núcleos vestíbulo-cocleares que más adelante lo vamos a revisar. Y aquí también va a estar, jóvenes, no solamente el núcleo de la oliva con su núcleo accesorio, sino vamos a ver que núcleos ambiguos para el nervio, origen real del nervio vago y en parte del osofaringio. Luego el núcleo del hipogloso, el fascículo longitudinal medial, pero que es sustancia blanca. Y aquí está el pedúnculo cerebeloso inferior con los cuales tiene relación la sustancia blanca que se origina de estos núcleos de la oliva. Vuelvo a repetir, esto es
anterior, seguimos viendo pirámides, identificamos internamente lo que es las olivas, lateralmente, pero ya como está más superior, vemos el pedúnculo cerebeloso inferior, que es el que pone en relación a la médula oblongada con la protuberancia. ¿Listo, jóvenes? Y bueno, sí, seguimos acá con otras estructuras en el tercer corte. Nuevamente aquí el núcleo de la oliva. El núcleo ambiguo en relación con el 10º par craneal. ¿Qué otros núcleos, jóvenes? Ya posterior y lateralmente al núcleo de origen real del nervio hipogloso, del nervio vago y el núcleo del tracto solitario. Estos núcleos, jóvenes, que les acabo de comentar, están inmersos en esto que les he comentado, la sustancia reticular o formación reticular. ¿Y qué más vemos acá en este corte? Aparte que les he comentado en el anterior, esto ya vemos, esto es más lateral, jóvenes. Y en algún momento de la explicación les dije que lo más lateral, desde el punto de vista sustancia gris, están los núcleos realmente sensitivos. Aquí entonces está el núcleo coclear anterior. Aquí está el núcleo vestibular inferior, núcleo vestibular medio y núcleo coclear posterior. Ahora, si digo núcleo vestibular coclear, son los núcleos de origen real para el 8º par craneal. Son 4 vestibulares y 2 cocleares. Y aquí está el pedúnculo cerebeloso inferior que pone en relación la médula, o si quieren hay tractos blancos que ponen en relación la médula oblongada con la protuberancia. Fascículo longitudinal medial, el tracto tectoespinal, a esa lámina cuadrigémina donde están los folículos, y este es ya a este nivel la formación en sí de la cinta de Rey o lemnisco medial. ¿Listo, chicos? Y en el último corte, jóvenes, es prácticamente lo mismo que les he comentado, solamente agregar de que este fascículo longitudinal medial está constituido por fibras ascendentes y descendentes que van a conectar ¿quiénes? Estos núcleos vestíbulo-cocleares, jóvenes, con los músculos extrínsecos del globo ocular. Entonces son aquellos que van a estar responsables con los estímulos acústicos o visuales. Si yo escucho algo, por ejemplo, de mi lado izquierdo, pues voy a dirigir la mirada hacia ese lado. De eso se encarga la conducción de este fascículo longitudinal medial. Entonces, hasta ahí, bueno, y aquí tienen parte de las fibras blancas, jóvenes, donde está el tracto espino-cerebeloso anterior, el espino talámico lateral, producto de la decusación de esto, y el tracto tectoespinal. A la manera de resumen, jóvenes, y haciendo relación de estas estructuras de la médula oblongada con otras, sigue siendo anterior, jóvenes, lateral y posterior. Anteriormente lo que destaca, las pirámides. ¿Qué cosas son las pirámides? A ver quién lo menciona. Álvaro Morales. Álvaro.
Voluntario o voluntaria. ¿Y dónde está la señorita delegada, Rocío? Sí, sí estoy, doctor. Solo que tuve un problema porque mi laptop de ayer se había reiniciado, o sea, se actualizó y ahora para prenderla demoró bastante. Oh, carajo. Ujú. Entonces actualízala en la noche. Bueno, tu respuesta, Rocío. Ah, sería la porción anterior del bulbo raquídeo, o sea, la parte que está entre la... Esto, Rocío, esto, que se llaman pirámides en la Ajá. médula oblongada. ¿Qué tiene? Esta es la oliva, sustancia gris. Esto. Me están decepcionando, chicos. Jocelyn Quispe. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, señorita. Su respuesta. Sobre las pirámides, doctor. No. Es que, bueno, sí es la porción anterior de la médula oblongada. ¿Y qué tiene, pues? ¿Qué hace? ¿Para qué están las pirámides ahí? Para adornar a la médula. Diego Romero. Es motora eferente con fibras descendentes. Muy bien, Diego. Eso no pueden decir, jóvenes. ¿Cuántas veces les he dicho? Y creo que esta es la enésima vez, ya no voy a incidir más. Son fibras blancas, descendentes, motoras, voluntarias. Forman la decusación piramidal. Hacia atrás, sensitivo. ¿Vean? Lateralmente, siempre vamos a encontrar fibras de los dos. Esto inclusive, jóvenes, se respeta en la estructura que viene a continuación, que está por encima de la médula oblongada, que es la protuberancia. Chicos, si esto no entienden desde ahora, podrán memorizar, pero que después les sea útil más adelante. Discúlpenme, pero no. Seguimos, chicos. De sustancia blanca, jóvenes. Perdón, seguimos con sustancia gris, núcleos de la oliva. Que si hacemos relación con estructuras que están por detrás de la médula oblongada o superiormente, que es la protuberancia, se va a poner en relación con quién, o una de las relaciones que estableces con el núcleo dentado del cerebelo. Y por tanto, va a ser en parte responsable del equilibrio en nosotros. Y este núcleo de la oliva, característica principal es que tiene mayor desarrollo en nosotros. Mientras que la formación reticular se va a relacionar con la médula espinal a través de los tractos reticuloespinales. Retículo de sustancia reticular y espinal, porque se va a la médula espinal. Y después dispersos acá van a estar pues los núcleos de los pares craneales, predominantemente del 9 al 12º, y que predominantemente también estas fibras provenientes de estos núcleos van a ser las responsables de la inervación de vísceras, y una de las vísceras es el corazón y la respiración. Entonces, aquí están inmersos, jóvenes,
los núcleos importantes relacionados con los mecanismos de respiración y circulación. En buena cuenta, funcionamiento del corazón y de los pulmones. Entonces, cuando hay lesiones a este nivel, por cualquier mecanismo, el pronóstico del paciente es pésimo. ¿Por qué? Porque se van a ver comprometidos estructuras vitales que es respiración y circulación. Y en la sustancia blanca, incidir nuevamente, jóvenes. Anterior, piramidal, descendente, motor. Y esto es lo que van a conformar la decusación piramidal. Hacia atrás van a estar por los núcleos gracílicos uniformes que ya les comenté en la primera y en el segundo corte. Obvio, acá no se ve de la médula oblongada. Y que estos después van a dirigirse a la región talámica y a ser discriminativo a las sensaciones de dolor, temperatura, etc. Y formar el lemnisco medial o la cinta de Rey, las fibras arqueadas. Y si incidimos un poquito más de esto último, jóvenes, aquí está. Este es el fascículo gracil y este es el fascículo cuneiforme. Y cuando llegan a la médula espinal ya no hablamos de fascículos, sino hablamos de núcleos. Núcleos. Gracil y cuneiforme. Y de esto les dije que se nacen las fibras arqueadas, que de un lado se van hacia el otro y por tanto se cruzan y forman el lemnisco o cinta de Rey, que se dirige a esta estructura que son los tálamos, específicamente a uno de los núcleos del tálamo, que lo revisaremos cuando hablemos de tálamo en sí. Y de la sustancia blanca, jóvenes, hay fibras cortas, tan igual como existen en la médula espinal y las fibras blancas en la médula espinal son intersegmentarias. Cuando digo intersegmentarias, si hablamos específicamente de todo, se van a comunicar con T1 y con T3, como ejemplo. Y aquí, en la médula oblongada específicamente, ¿qué hacen? Conectan, jóvenes, diferentes núcleos grises que hay en la médula oblongada. Y también con partes supraencefálicas. Por ejemplo, aquí van a estar el tracto olivocerebelar, que a veces dije que está en relación con la sustancia reticular, a través del pedúnculo cerebelar inferior y el fascículo longitudinal media que está acá, que ya les expliqué, que son los que se relacionan los núcleos vestíbulos cocleares con el trabajo de los músculos extraoculares del globo ocular. Lo último que les he comentado, jóvenes, es a la manera de resumen que todo lo que he dicho anteriormente. Y en la segunda parte de la clase, jóvenes, hablemos de solamente puente y no hacerles muy cargada la mañana para ustedes y dejar esto que inicialmente se realizaba en una sola clase para una siguiente. Entonces, ¿dónde tenemos al puente, jóvenes, o protuberancia? Esta es la estructura que hemos revisado. Médula oblongada. Y esta es la siguiente que viene. Protuberancia, puente o puente de Badoglio. Lo mismo acá. Si ustedes son acuciosos, jóvenes, les voy a mostrar otro esquema. A ver, esto ojalá permita. Miren. Diego, para avanzar. Aquí las fibras son, primero, ¿cómo se llama esta estructura, Diego? Las pirámides. ¿Qué tipo de fibras tienen? Motores. Motores. Se sobreentiende que las líneas deben ser verticales, ¿cierto, Diego? Sí. Mire usted acá, Diego. Mírelo al puente. Esta es la configuración del puente en lo que estoy remarcando, jóvenes. Si acá habían líneas verticales, ¿usted ve lo mismo acá? No, doctor, son ligeramente transversales, parece. Transversales, jóvenes. Y aquí está igual, chicos, miren. Transversales. Esa es la primera característica que se debe reparar en la protuberancia. Ahora,
La ubicación. Dejamos estas líneas que después les explicamos por qué así. Límite inferior. Surco bulo protuberancial. O sea, lo mismo que sirve de límite superior de la médula elongada sirve como límite inferior de la protuberancia. Hacia arriba. El límite superior. ¿Quién lo constituye? El surco protuberancial superior. Algunos dicen el límite superior de la protuberancia son los pedúnculos, estos que están cortados, cerebrales. Yo hasta hace poco les habla de pedúnculos superior, medio e inferior, cerebelares, y estos son cerebrales. Dimensiones que tienen promedio de la protuberancia en altura 3 centímetros, un diámetro transverso de 4 a 5 centímetros y anteroposterior de 2.5 centímetros. Entonces, superior a la médula elongada, inferior a los pedúnculos cerebrales, y por la posición que tiene se comporta como si fuese una base para el resto de la configuración de la masa encefálica. Hacia atrás, ¿a quién tiene? Esta es la protuberancia, jóvenes. Hacia atrás, ¿a quién tiene? ¿Cómo se llama esto, Diego? No recuerdo. Esto, pues muchachos, lo que está cortado acá. Esto. Ese esquema ya se los he demostrado, chicos, miren. Vuelvo acá. Así no termina la clase. Estos jóvenes. Esto ya es protuberancia en su cara posterior. Estos son los pedúnculos cerebrales en su región lateral y posterior. ¿Esto cómo se llama? Diego. Cerebelo. Que se pone en relación a través de estos pedúnculos superior mesencéfalo. Pedúnculo cerebral medio con el puente. Pedúnculo cerebral inferior con la médula oblongada. Entonces, jóvenes, ¿dónde estamos ahora? Entonces aquí estábamos identificando los detalles de... Entonces, la manera de puente para el resto de la masa encefálica. Y por detrás, ¿a quién tiene, jóvenes? Por detrás tiene al cerebelo. Entonces, la superficie posterior, tanto de la protuberancia como de la anterior estructura que hemos revisado, no es factible verlo así en posición anatómica porque están ocultos por los dos hemisferios cerebrales. Lateralmente, dice, arbitrariamente se asume que este es el segmento más lateral del puente, porque después ya está el pedúnculo en sí. Dice, una línea imaginaria trazada entre quienes, entre la emergencia aparente del quinto y la emergencia aparente del séptimo par craneal. Línea trigémino facial, y más lateralmente a esto va a estar los pedúnculos cerebrales medios, como si fuese una continuación hacia los hemisferios cerebrales. En esquema más de cerca, jóvenes, límite superior, acá están los pedúnculos cerebrales, límite inferior, surco bulo protuberancial, y hoy donde están la emergencia aparente, esos pares craneales que les he comentado. El otro detalle que tiene en su superficie anterior, acá hay una zona de declive que tiene la protuberancia. Y esta zona de declive, así jóvenes, como un surquito labrado a este nivel, porque ahí va a estar ubicada la arteria basilar. Arteria basilar. Y estas líneas transversales que ustedes viendo ahí como si naciesen de la región medial, jóvenes, y en la zona medial así, no está representado evidentemente las líneas horizontales. ¿Por qué? Porque se mantienen tractos blancos que van a llegar a las pirámides. Y de ahí se dice que van a
a nacer estas fibras así transversales. Y estas fibras transversales, ¿qué cosa constituyen en la conformación de la protuberancia? Fibra blanca. Entonces, la disposición de fibras blancas en la configuración de la protuberancia es lo que le da así en la anatomía de superficie a la protuberancia. Ahora, en esta región posterior de la protuberancia, obvio que tiene que cortarse la conformación del cerebelo para poder ser visto recién. Entonces está oculto por el cerebelo. Y comparando con otras estructuras, este triángulo que estoy comentando, para el romboencéfalo, ¿qué superficie constituye? Diego. Para el cuarto ventrículo. Es parte del cuarto ventrículo y es el triángulo superior de la fosa romboidea o también la parte superior del piso del cuarto ventrículo. Porque la fosa romboidea es así. ¿Listo? Ahora, esa es una característica, pero en sí, ¿qué hay? Sigue habiendo la continuación del surco medio, que viene de la médula espinal, médula elongada y la protuberancia. Y esta línea media, o surco medio, ¿qué hace? En su región superior tiene un abultamiento y que ese abultamiento después se hace más evidente cuando se dirige al límite inferior de lo que es la protuberancia. Es la eminencia medial. Pero cuando esta eminencia medial se hace más abultada en esta región que les acabo de comentar, cambia de denominación y se llama el collículo facial. ¿Qué cosa es el collículo facial? Si digo facial, ya vayan ustedes haciendo relación que debe estar esto en parte conformando lo que es el séptimo par craneal. Y esta eminencia medial está delimitado lateralmente por el surco limitante y más lateralmente a esta última estructura que les acabo de comentar está el área vestibular. Y cuando hablamos de área vestibular significa que ahí van a estar ubicados internamente en el puente los núcleos de origen real de quienes del octavo par craneal, o sea, los 4 núcleos vestibulares y los 4 cocleares que les he comentado en parte cuando hemos ido comentando esto. O sea, se proyectan así a este nivel, prácticamente en la zona más inferior de lo que es la protuberancia y en la zona más superior de la médula oblongada. Porque hay núcleos que son anteriores, posteriores, y núcleos vestibulares que son superiores e inferiores. Hasta ahí la descripción externamente de la protuberancia. Pero ¿qué hay internamente? Y para esto se hacen 2 trazados, así cortes horizontales de la protuberancia. Pero antes de hablar de los cortes en sí, un corte en cualquiera de los niveles que tiene la protuberancia es con la intención de que de primero delimitar qué cosa es anterior en el puente y qué cosa es posterior en esta estructura. Y la estructura que sirve como delimitación lo constituye el cuerpo trapezoide que está a este nivel. Entonces, por detrás del cuerpo trapezoide, el techo, tegmento o región posterior, y por delante del cuerpo trapezoide, la base de la protuberancia o porción ventral. Entonces, y este cuerpo trapezoide son fibras transversales que generalmente se les asocia con la vía acústica. Y en la porción ventral que vamos a ver, van a encontrarse en esta región, jóvenes, los núcleos del puente, inmersos en medio de las fibras blancas transversales y verticales, predominantemente en las transversales y en muy poca cantidad las verticales, conformando la estructura de la
protuberancia. Entonces, estas fibras longitudinales que vamos a tener, primero las verticales, las corticopontinas, o sea, vienen de la corteza hacia el puente. Luego, las corticovulvares, o sea, que vienen de la corteza, hacen su estación en el puente y llegan a la médula oblongada y van a ver fibras longitudinales que vienen de la corteza, ¿hacia dónde? Hacia esos núcleos, tanto en la médula oblongada como de la protuberancia. O sea, los núcleos para el origen real de los diferentes pares craneales, excepto primero y segundo. Entonces, van a ser parte conformante de la vía piramidal si estamos hablando en relación con las pirámides en sí, que es la continuación de este sector de la médula oblongada. Y van a ver las que más predominan, las fibras transversales en la región anterior. Que van a conformar predominantemente los pedúnculos cerebelares medios. Y en la región dorsal que vemos, jóvenes, va a estar la sustancia reticular, va a estar el piso de la fosa romboidea o conformando parte de la fosa romboidea y el piso del cuarto ventrículo. Los núcleos de los pares craneales del quinto hasta el octavo en la región lateral. Aquí están justamente viendo el núcleo motor y sensitivo del quinto par craneal y la emergencia aparente hasta a través de la región lateral de la protuberancia, porción media de las fibras transversales blancas y formar este ganglio del quinto par craneal. Y este nervio es predominantemente sensitivo, por eso es que solamente la parte motora está representada por esta línea roja nada más. Y si queremos realmente estudiar qué hay en la altura que tiene el puente, se hace un primer corte, jóvenes, a nivel de donde, más o menos a la proyección del cuello facial. O sea, en esta región. Volvemos acá, jóvenes. Me canso. ¿Dónde está el esquema? Acá, jóvenes. Esta es la eminencia medial y este es el collículo. Entonces, y este es el collículo, jóvenes. Partamos de ahí. ¿Qué cosa realmente es el collículo facial? Este es el cuerpo trapezoide, entonces estamos en la región posterior, y esta es la base de lo que es el cuarto ventrículo, la fosa romboidea, y este es el ápice del lóbulo medular superior que va a cerrar el cuarto ventrículo. Este es el núcleo de la emergencia del nervio facial. Y este es el núcleo de origen real del sexto par craneal. Entonces, ¿qué pasa? Las fibras que se originan de este núcleo del facial, ¿qué hacen? De lateral se dirigen medialmente y contornean prácticamente toda la superficie donde está ubicado el núcleo del sexto par craneal para después recién tener su emergencia aparente por el surco bulboprotuberancial. Entonces, en este recorrido, ¿qué hace? Ustedes imagínense como una chalina en el cuello y que se ahorcan y condiciona que como una elevación, como una protrusión en la superficie. Y a esa protrusión, producto de este comportamiento así del facial con el núcleo del sexto, a eso es lo que se denomina el collículo facial. Eso es lo que destaca aquí. Ahora, vuelvo a repetir, del cuerpo trapezoide atrás, la región posterior o tegmento. Luego, ¿qué más hay acá? Adyacente y medialmente a este collículo facial, o sea, en el surco, relacionado con el surco medio, otra vez identificamos al fascículo longitudinal medial. Y ya les dije que esto pone en relación o conecta los núcleos que están acá, jóvenes, vestibulares y cocleares,
para el trabajo de los músculos o de los nervios que van a dar la inervación a los músculos extrínsecos del globo ocular. ¿Y qué pares craneales están involucrados ahí? Tercero, cuarto y sexto par craneal. Seguimos viendo aquí. Ya, pero en menor volumen y en menor proporción al tracto espinal del quinto. Esta es la formación reticular que también se hace evidente en la región de la protuberancia. Este es el pedúnculo cerebelar inferior que va a poner en relación con la médula oblongada. Y este es el pedúnculo cerebelar superior que va a poner en relación con la estructura que está por encima del puente, que es el mesencéfalo. Y esto es parte configurativa de lo que es el lemnisco medial. Y aquí, esta es la ubicación, jóvenes, de los núcleos propios del puente. Y esto que está representado en esta zona son las fibras blancas corticopontinas. Y de estas corticopontinas o corticonucleares, dependiendo a dónde se dirigen, van a originarse las fibras transversales blancas para conformar pedúnculo cerebelar medio, que está acá. Un corte ya más superior. Seguimos viendo el cuerpo trapezoide y vamos a identificar mejor ya al núcleo motor, al núcleo sensitivo, al pedúnculo cerebeloso superior, y que generalmente va unido ¿a quién? A el tracto espinocerebeloso anterior. Y este pedúnculo cerebeloso inferior va a estar muy en relación con estos núcleos, sensitivo y motor del quinto par craneal. Vuelvo a repetir, esto está a nivel donde prácticamente están los núcleos del quinto par craneal. Lo mismo lo tienen acá, jóvenes. Lo mismo que hemos hablado ahí, está mejor identificado la sustancia reticular, las fibras corticopontinas, corticonucleares. Lo mismo aquí, esta línea permite identificar que ahí está el cuerpo trapezoide, que lo que está por detrás es la región posterior de la protuberancia y esta es la porción ventral. Fibras blancas en relación con y los núcleos respectivos que hemos ubicado en el puente y que están resumidos en este esquema. Y un resumen de todo lo que hemos hablado de estructura interna de la protuberancia, lo tienen acá, jóvenes. Este es el cuerpo trapezoide, lo que está por delante es ventral, lo que está hacia atrás es posterior. ¿Esto qué cosa es entonces? A ver si se ubica o no, Melissa. Melissa. ¿Qué cosa es, Melissa? Zoila, me estás defraudando, Zoila. Marcelo, ¿ya se ubicó? Marcelo. No, 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 doctor. Matías, ¿dónde está Matías? Sí, doctor. Vamos, muchachos, responda. Chicos, esto es anterior. Aquí está el surco basilar, o debería estar. ¿Sí? Y esto. Miren, aquí no hay nada, aparentemente. ¿Alguien tiene la respuesta?
Diego. Respuesta, muchacho. No estoy seguro, doctor. ¿Sería la fosa romboidea? Sí, pues sí, hijo, la fosa es lo mismo de acá, chicos. Esto, joder. Sino que como es un corte, aparentemente se ve lineal. Este es el piso del cuarto ventrículo o parte conformante de lo que es fosa o romboidea. Acá está el pedúnculo, mire. Pedúnculo cerebelar superior, se los voy a mostrar acá. Esto, pedúnculo cerebelar superior. Y esto es lo que están viendo ustedes, esta porción, pero cortadita, por supuesto. ¿Se ubicaron? Diego. Sí, sí, doctor. En jóvenes. Vamos acá. Y un ejemplo de las fibras córtico-protuberanciales jóvenes. Córtico porque nacen de la corteza. Si es motora, es el área premotora y las células que predominan donde se originan estas fibras son las fibras piramidales. Digo, perdón, células piramidales del área premotora. Descienden por la cápsula interna, ¿cierto? Y este es el esquema de la cápsula interna, esa línea que lo ven ahí, que tiene un brazo anterior y un brazo posterior. Que vienen después los pedúnculos cerebelares, ¿no es cierto? Luego viene la protuberancia en su región superior, la protuberancia en su región inferior, o sea, los cortes que hemos hecho. Y ahí van a estar después las fibras hacia la médula oblongada. O sea, no solamente se quedan en el puente. Entonces, ese es en general el recorrido de las fibras córtico-protuberanciales o córtico-vulvares. Y el resumen lo tienen acá, jóvenes, del puente. Situación debajo del mesencéfalo y por encima del bulbo. La forma, ya saben por qué tiene la denominación esa. Los límites también lo tienen ahí. El tamaño y el peso. Ahora, si quieren ahondar un poquito más de lo que hemos comentado, ahí lo tienen, que les dejo en estos esquemas. Y en la siguiente clase hablaremos de cerebelo. ¿Alguna pregunta, jóvenes?